el ambicioso y no realizado plan para lanzar paracaidistas sobre Berlín para ganar la Segunda Guerra Mundial. El 23 de febrero de 1945, la compañía Easy del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista, parte de la 101ª División Aerotransportada, dejó sus posiciones en el frente en Haguenau, Francia, y fue puesta en reserva. Sin saberlo, estos paracaidistas veteranos ya habían participado en su última gran acción de combate en la Segunda Guerra Mundial. Mientras disfrutaban de un breve respiro de los horrores de la guerra, se estaban elaborando planes para una operación que, de haberse ejecutado, habría sido el mayor asalto aerotransportado en la historia militar. Este plan, conocido como Operación Eclipse II, era un esquema audaz para lanzar paracaidistas aliados directamente sobre Berlín, el corazón del Tercer Reich, para dar el golpe final contra la Alemania nazi. Orígenes de la Operación Eclipse II. Una estrategia audaz. Los orígenes de la Operación Eclipse II se remontan a noviembre de 1944, cuando el alto mando aliado comenzó a contemplar el colapso de la Alemania nazi. Con los aliados occidentales acercándose al río Rin y la Unión Soviética avanzando hacia el oeste a través de Polonia, parecía que la caída del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo. El fallido atentado contra Adolf Hitler en julio de 1944 reforzó aún más la creencia de que Alemania podría desmoronarse internamente, brindando a los aliados la oportunidad de dar un golpe decisivo. El teniente general Louis Brereton, comandante del primer ejército aerotransportado aliado, autorizó a su personal a comenzar a planificar un asalto aerotransportado sobre Berlín. El concepto era simple pero increíblemente ambicioso. Paracaidistas británicos, estadounidenses, canadienses y polacos serían lanzados en y alrededor de Berlín, tomando el control de la ciudad antes de que llegara el Ejército Rojo. La operación dependía inicialmente del colapso del gobierno nazi, lo que habría permitido a los paracaidistas restablecer el orden en la capital con una resistencia mínima. El cambio de marea, de contingencia a realidad. Sin embargo, la sorpresiva contraofensiva alemana en las Ardenas, conocida como la Batalla de las Ardenas, demostró que Alemania aún era capaz de presentar una feroz resistencia. Esto obligó a los planificadores aliados a replantearse la Operación Eclipse II, teniendo en cuenta la posibilidad de una fuerte resistencia en Berlín. El plan revisado requería un asalto coordinado de múltiples divisiones aerotransportadas, respaldado por una ofensiva terrestre masiva a través del río Rin. A principios de 1945, el esquema básico de la operación había tomado forma. Las divisiones aerotransportadas 82A y 101A estadounidenses, junto con la primera división aerotransportada británica y la primera brigada de paracaidistas polaca, serían la fuerza principal del asalto. Estas unidades serían transportadas por aire a Berlín después de un bombardeo aéreo masivo diseñado para debilitar las defensas alemanas. La 82A aerotransportada estadounidense, bajo el mando del mayor general Jim Gavin, tenía la tarea de capturar el aeropuerto Tempelhof, mientras que la 101A aerotransportada debía asegurar aeródromos al oeste de la ciudad. Los paracaidistas británicos y polacos tenían objetivos asignados en las partes norte y oeste de Berlín. La logística de la ambición. Preparación para el asalto. La escala de la Operación Eclipse II era sin precedentes. La logística requerida para la operación era abrumadora, con estimaciones que sugerían la necesidad de 1.500 aviones de transporte, 20.000 paracaidistas, 3.000 cazas y cazabombarderos y 1.000 planeadores. En comparación, la Operación Market Garden, que había sido la operación aerotransportada más grande hasta ese momento, involucró un total combinado de 3.600 cazas, planeadores y transportes. La planificación fue facilitada por inteligencia recopilada de diversas fuentes, incluida la resistencia alemana.
Miembros del Reichsbanner, un grupo clandestino antinazi compuesto principalmente por veteranos de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a explorar posibles zonas de aterrizaje alrededor de Berlín. Trabajando con la inteligencia aliada, identificaron puntos de referencia clave como los lagos Schlachtensee y Wannsee, que podrían guiar a los paracaidistas hacia sus zonas de caída. El Reichsbanner también planeó asistir a las tropas aerotransportadas una vez en tierra, guiándolas más allá de las defensas alemanas y ayudándolas a establecer puestos de mando en la ciudad. El incierto destino de la Operación Eclipse I. El 24 de marzo de 1945, las divisiones aerotransportadas Seda británica y 17A estadounidense participaron en la Operación Varsity, la operación aerotransportada más grande de la guerra hasta ese momento. Esta operación apoyó el cruce del río Rin por parte del mariscal de campo Bernard Montgomery. El éxito de la Operación Varsity demostró la viabilidad de los asaltos aerotransportados a gran escala, lo que impulsó aún más el momentum detrás de Eclipse II. Un día después, el 25 de marzo, los comandantes de las divisiones aerotransportadas 82A y 101A, junto con el cuerpo aerotransportado primero británico, fueron informados por primera vez sobre la Operación Eclipse II. El momento del asalto se dejó deliberadamente vago, mientras el alto mando aliado monitoreaba los resultados de las operaciones terrestres en curso. Sin embargo, la planificación se intensificó y se llevaron a cabo rigurosos ejercicios de entrenamiento bajo estricta confidencialidad. A pesar de las intensas preparaciones, algunos paracaidistas especulaban que estaban siendo preparados para un asalto a Japón, no a Berlín. El dilema político, una carrera contra el tiempo. Sin embargo, las consideraciones políticas jugaron un papel importante en el destino de la Operación Eclipse II. En la conferencia de Yalta en febrero de 1945, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética habían acordado las fronteras y zonas de ocupación de Alemania tras la guerra. Berlín, ubicada en la zona de ocupación soviética, sería entregada al Ejército Rojo independientemente de quién la capturara primero. Esta realidad cuestionaba el valor estratégico de la operación, especialmente considerando el potencial costo en vidas. El general Dwight D. Eisenhower, siempre pragmático, dudaba en lanzar un costoso asalto a una ciudad que, en última instancia, estaría bajo control soviético. Consultó con el general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos, quien compartió sus preocupaciones. Bradley estimó que capturar Berlín le costaría a los aliados 100.000 bajas, un precio elevado para lo que se veía cada vez más como un objetivo de prestigio más que una necesidad estratégica. El legado de una operación cancelada. Berlín cayó ante el Ejército Rojo el 2 de mayo de 1945 y la guerra en Europa terminó oficialmente una semana después. Los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada que se habían estado preparando para la Operación Eclipse II disfrutaban en cambio de los botines de guerra en Berchtesgaden, el refugio bávaro de Adolf Hitler. Muchos de ellos no supieron hasta años después que habían sido destinados a una misión que podría haber cambiado el curso de la historia. La Operación Eclipse II sigue siendo uno de los ¿qué pasaría si? Más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. La decisión de abandonar la operación fue pragmática, impulsada por realidades políticas y el deseo de minimizar bajas en una guerra que ya estaba llegando a su fin.